Al principio, en el pueblo se oyeron rumores. Pasaban del pozo al granero, del granero a la puerta de la iglesia, y volvían al prado detrás del huerto. La gente decía que ahora algunas enfermedades se curaban de forma extraña. Por las noches traían miel con infusión de amapola, untaban las sienes, recitaban palabras secretas y ordenaban guardar silencio hasta el amanecer. Algunos repetían que eso ayudaba, pero sus voces sonaban secas, como las de personas que temen equivocarse. En aquel año, a mediados del siglo XIV, los vientos del norte eran fuertes, el pan era pesado y húmedo, y los rumores aún más pesados. El narrador saluda a quienes escuchan esta historia. Les pide que dejen en los comentarios desde dónde les resulta más cómodo escucharla, y les desea una escucha tranquila y agradable. En la aldea vivía una aprendiz de herbolaria, una joven llamada Lucía. Lavaba los morteros, clasificaba las raíces, contaba los ramilletes de hipérico y secaba las flores en las rejillas. El herbolario Mateo, un anciano robusto de manos cuidadosas, le enseñaba cosas sencillas, que la amapola induce el sueño, que la salvia seca, que la canela acelera la sangre y que la hierba de San Juan hace que la lengua sea más cautelosa. Repetía que los remedios más fuertes son los que se administran en el lugar y el momento adecuados, y no los que se alaban a sí mismos en voz alta. Lucía escuchaba y memorizaba no solo las recetas, sino también cómo la gente se avergüenza de hablar del dolor. Su pan eran los secretos ajenos, porque el herbolario ve lo que no se ve en el mercado. En otoño le llegó un cuaderno. Ocurrió de forma sencilla. Por la tarde, una mujer vino de la feria y dejó una cesta con hierbas, diciendo que había pagado por adelantado y que recogería el medicamento después de las vísperas. En la cesta, debajo de las hojas, había un paquete, y dentro del paquete, un cuaderno fino con líneas estrechas. El papel olía a cera. En la primera página, con una letra parecida a la de un monje, estaba escrito: ¿a quién? ¿Cuándo? ¿Qué infusión? ¿Con qué frecuencia repetir? Pero los nombres eran extraños. En lugar de las palabras conocidas, aparecían otras. Calma antes de la corona. Retorno del calor a la sangre. Purificación de la vergüenza. Fortalecimiento de la confianza. Junto a ellos había signos, pequeñas estrellitas y garabatos, como los que suelen poner los escribas en los márgenes de los libros de la iglesia. Lucía no entendió el significado de inmediato, pero sintió que no se trataba de recetas normales. Decidió llevar los apuntes a confesión, como dicta la costumbre en casos dudosos. En la iglesia local oficiaba un clérigo llamado Araldo. Era cortés, hablaba con suavidad y le gustaba repetir que el mundo se sostiene sobre el silencio. Cuando Lucía llevó el cuaderno y le contó cómo lo había encontrado, él respondió que cualquier cuaderno sin sello era peligroso, y le pidió que lo dejara allí para revisarlo. No había amenaza alguna en sus palabras, pero las manos que cogieron el cuaderno
Apretaron la encuadernación con demasiada fuerza, y en su dedo brilló un anillo con una cápsula de amapola grabada. Dijo que alguien estaba jugando con el mundo y la fe, que no había que difundir rumores, sino quemar el papel sobrante. Prometió que lo devolvería todo cuando lo revisara. A la mañana siguiente, un carretero de la ciudad trajo a la aldea un barril con aceites para Mateo. En la tapa había una marca de la misma mano, una pequeña estrella en el borde. Bajo el aro se escondía una estrecha tira de cera con una huella similar a la de una iglesia, un bastón, espigas y la misma estrella entre ellas. Lucía, al abrirlo, recordó el anillo del clérigo y la sensación de que las líneas del cuaderno no estaban vacías. A veces copiaba los registros parroquiales, ya que Mateo veía mal a la luz de las velas, y el sacristán pagaba por una escritura cuidada. Por eso, en su baúl había copias de los registros matrimoniales de los últimos años, nombres, fechas, donaciones. Sacó los pergaminos y empezó a compararlos con lo que había memorizado del cuaderno. Las piezas encajaron en un patrón. Casi todas las jóvenes esposas a las que tranquilizaban antes de la boda hacían grandes donaciones a la caja de la iglesia unas semanas después. Harina, tela, plata. En varios casos, aparecía el apellido de la misma familia, una casa noble que poseía un molino y un bosque. Allí también se encontraban palabras sobre visitas nocturnas, no escritas directamente, sino insinuadas, apoyo al orden en silencio. Lucía miró durante mucho tiempo esas cadenas. En su interior crecía una sensación tranquila y concreta. Esto no es un tratamiento, es una tapadera. Le dijo a Mateo que quería preguntarle más cosas. El anciano se encogió de hombros y pareció distanciarse. Respondió que era perjudicial para los jóvenes pensar en lo sagrado, con demasiado entusiasmo, que era una gran desgracia perseguir viejos pensamientos sin tener el poder de corregirlos. Luego se apoyó un momento en la mesa y dijo en voz baja que ella debía tener cuidado, porque las paredes locales tenían oídos. Sin levantar la vista, reconoció que había visto hojas similares en el convento, que le traían recetas como si fueran de la farmacia episcopal y le ordenaban que las diera solo bajo petición especial. Dijo que no preguntaba de más porque no quería ganarse la acusación de enseñar a las mujeres cosas malas. Estas palabras eran una insinuación y una petición. No empujes las paredes que ya se tambalean. Pero las paredes se movieron por sí solas. Por la noche, un carruaje se detuvo a las puertas de la herbolaria, y el cochero dejó un pequeño paquete con una cinta amarilla, diciendo que era para Lucía, de parte de una familia agradecida. En el paquete había un tarro de miel, un trozo de cera y una pequeña nota con la misma extraña letra. No interfieras en el orden, o no podrás contener tu lengua. Las palabras eran breves, pero bastaron para que la vida cotidiana se convirtiera en una trampa silenciosa. Así comenzó un breve thriller cotidiano. Un regalo normal se convirtió en una amenaza. Por la noche, alguien se acercó realmente a la ventana.
La sombra se detuvo junto a la contraventana, iluminó con una pequeña lámpara y se alejó hacia la valla de la iglesia. Por la mañana, Lucía notó que en el marco había un arañazo con la forma de un gancho, igual que el de los márgenes del cuaderno. No era una prueba, pero era una señal. Al tercer día, un comerciante de lana flamenco entró en la aldea. Las ruedas de su carro se atascaron en el vado y le pidió a Mateo resina para el eje. Se llamaba Jan van der Meer. Sabía interpretar las señales del mismo modo que se interpreta un tejido, viendo no el dibujo, sino el principio según el cual está tejido. Al ver la huella de una estrella en el barril de aceite, dijo que algunos talleres ponían marcas similares en los envíos secretos, cuando querían que luego no se pudiera rastrear el camino. Mencionó que, en Milán, había una oficina a la que se llevaban este tipo de asuntos y que él tenía un camino para llegar allí a través de la feria. No prometió milagros. Solo se ofreció a llevar copias de los registros y las hojas, si Lucía se decidía, y entregárselas a una persona que sabía leer no solo las letras, sino también las intenciones. Esto quedó suspendido en el aire, como la cuerda de una campana antes de la alarma. Lucía no era de las que confían todo a un desconocido. Llamó al campanero del pueblo, un muchacho de manos fuertes y oído defectuoso. Se llamaba Domenico, y la gente estaba acostumbrada a no fijarse en él. Vivía junto al campanario, llevaba pesados mazos de llaves, y era el que más veía quién venía a la iglesia por la noche. Era esa persona subestimada, a la que rara vez se acudía en busca de consejo. Lucía le pidió que vigilara los alrededores durante las próximas noches. No eligió al ruidoso pescador, ni al cauteloso molinero, ni al anciano. Eligió a alguien que sabía ser una sombra junto a otra sombra. Mientras Jan reparaba el carro, Lucía copió en secreto todo lo que pudo. Fechas, nombres, cantidades, notas al margen. Para no guardar nada peligroso, escondió las copias en una bolsa de tela, donde normalmente se guarda la cebolla. Mateo la ayudó, pero en silencio. Asumió la culpa no con palabras, sino con el peso de sus hombros. Por la noche, Jan se marchó llevándose la bolsita. Era evidente que no lo hacía por interés. Consideraba ese servicio como parte de su oficio de comerciante. Donde hay camino, hay responsabilidad. Esa misma noche, la cuerda de la campana se movió. Domenico vio a dos personas junto a la puerta del desván de la iglesia. Intentaban levantar la pesada tapa que daba acceso al coro. Uno de ellos dejó una marca de cera con el símbolo de la misma estrella en la rendija. Domenico no hizo ruido. Bajó, encontró a Lucía y le mostró la huella en silencio con el dedo. Por la mañana, el clérigo Araldo apareció en la puerta del herbolario. Dijo que había revisado el cuaderno y había encontrado en él peligrosas herejías, que la persona que lo había escrito estaba induciendo a la gente al pecado. Dijo que, por seguridad, se llevaría
algunos otros escritos que pudieran quedar en poder del herbolario y que la autoridad episcopal no toleraba el desorden. Hablaba con calma, pero el pomo de su bastón golpeaba el suelo junto a la puerta con demasiada firmeza. Esta vez Lucía no escuchó palabras, sino una serie de acciones. Confiscar, empaquetar, callar. Ella no discutió. Repitió que él tenía el cuaderno, que ella no tenía nada más. Pero ese mismo día fue al molino. Para un extraño, parecía una compra normal. En realidad, era un intento de comprender por qué en el libro parroquial, junto a las donaciones, aparecía a menudo el nombre de la familia propietaria del molino y del bosque. La escalera del molino olía a harina. La dueña, una viuda llamada Fiorenza, se mantenía tranquila. La gente solía considerarla una persona que se aprovechaba del dolor ajeno. Siempre estaba cerca cuando se encendían las velas en las casas. En realidad era una mujer que había aprendido a sobrevivir, a cuidar de sus hijos, a pagar parte del grano a los de arriba y, al mismo tiempo, a vigilar quién estaba en la puerta por la noche. Le dijo a Lucía que había visto más de una vez cómo un sirviente del castillo llevaba pequeños paquetes a la iglesia y se marchaba por el mismo camino por el que llegaban los devotos nocturnos. Añadió que una vez le pidieron que les diera la llave del almacén del molino para una reunión secreta, supuestamente para proteger a las chicas antes de la boda. Ella no se la dio. Después de esa noche, comenzaron a inspeccionar sus medidas. En las palabras de Fiorenza no se percibía resentimiento, sino una costumbre arraigada de lidiar con la injusticia. Lucía entendió lo suficiente como para dejar de esperar. A las pocas semanas, Jan regresó con una carta. Le dijo que en Milán le habían escuchado, habían creído en el papel y en el hombre miope que lo llevaba, y habían decidido enviar una comisión secreta. Dijo que vendrían personas parecidas a peregrinos y que uno de ellos conocía la señal: 2 dedos en el pecho y la mirada hacia la izquierda, como contando las capas de la pared. Advirtió que era por seguridad y que por el momento era mejor guardar silencio. A partir de ahí, el tono de la historia se volvió más denso. En el pueblo se celebró una boda. Como en otras bodas, los novios estaban igual de emocionados y asustados. A Lucía le ordenaron que preparara un calmante. Ella se negó y le dijo a Mateo que no daría algo en lo que ella misma no creía. El anciano suspiró y le confesó lo que había estado guardando durante meses. Aquellas hojas, con recetas, realmente procedían del monasterio. Las traía un novicio de manos delgadas y decía que así se protegía a las chicas de las tentaciones, que estaba probado y bendecido. Mateo sentía que eso no era cierto, pero pensaba que sus palabras no cambiarían nada, por lo que guardó silencio hasta que vio la amenaza de Lucía. Ahora pedía perdón y reconocía que su silencio también era un acto. Fue un giro importante. El anciano dejó de ser un escudo. Se convirtió en una fuente de confesiones. Esa misma semana, 3 viajeros se acercaron a la aldea.
Se quitaron los zapatos en la orilla, como hacen los que han caminado mucho. Uno era alto, con el rostro cansado. Otra era una mujer de mediana edad, con un vestido gris. El tercero era bajo, con una mirada penetrante. Se comportaron como si buscaran alojamiento para pasar la noche. Pero en la conversación con Mateo y Lucía mencionaron la señal que les había dado Jan. Se trataba de la comisión. La mujer se llamaba Hermana Bianca. No era una de esas monjas estrictas que miran por encima del hombro a la gente. Miraba directamente, como miran las comadronas cuando evalúan dónde está el dolor. Pidió que le mostraran las copias que se conservaban y pidió que no se tomaran medidas innecesarias. En la conversación surgió el nombre de la madre de Lucía. Resultó que hace muchos años la hermana Bianca era una asistente itinerante en partos y conocía a esa mujer, a la que había ayudado. Reconoció la letra de su hija por las líneas y los números cuidados. Era un vínculo discreto, pero importante. Una monja desconocida resultó estar relacionada con la familia de Lucía por una antigua amistad. El parentesco oculto no se manifestaba por la sangre, sino por el cariño, que perdura a lo largo de los años y no requiere títulos. La comisión decidió no hacer ruido. Sabían que si llamaban a la puerta, la cerrarían desde dentro. Eligieron el día en que el clérigo Araldo debía recibir donaciones y contar los ingresos de la tienda parroquial. Llegaron a la iglesia vestidos de peregrinos, y Bianca le pidió a Lucía que se parara en la puerta y memorizara a los que entraban. Domenico se fue al campanario y se sentó junto a la cuerda. Fiorenza, la molinera, pidió entrar en la iglesia y se colocó junto al cepillo. Así, la gente sencilla ocupó los lugares que normalmente ocupaban los importantes. Fue un silencioso cambio de posiciones. El clérigo no se dio cuenta inmediatamente de lo que había cambiado. Se sentó a la mesa, sacó los pergaminos y comenzó a contar. En ese momento se oyeron pasos y entró en el vestíbulo un sirviente del castillo con la habitual bolsa de cuero. Dejó la bolsa sobre la mesa y dijo que era del misericordioso Señor para fortalecer el orden. El sirviente no se dio cuenta de que Bianca, con un ligero movimiento, se subió la manga y le mostró al comisario, un hombre bajito de mirada penetrante, la misma marca de amapola en el anillo del clérigo y las huellas de cera en las bolsas. El comisario retrocedió hacia la pared. Sacó una carta con un sello, sin mostrarla todavía. Cuando Araldo comenzó a anotar la donación, Bianca le pidió que le mostrara los libros de ingresos. No se lo pidió con palabras de superioridad. Dijo que los peregrinos agradecían el alojamiento y querían hacer una donación, pero que tal anotación requería una mano precisa. Y preguntó si podía ver cómo se anotaba allí. Araldo sonrió y abrió el libro. En ese momento, Lucía, como por casualidad, trajo la copia más reciente, donde figuraban la lista de matrimonios y las notas sobre la pacificación. El comisario colocó 3 rollos uno al lado del otro: el original, la copia de Lucía y un pequeño extracto traído de Milán,
donde ya se habían señalado las discrepancias. Varias fechas coincidían con demasiada precisión como para ser una casualidad. La visita nocturna, la donación, la anotación en el libro de que la joven esposa había encontrado la paz. No se trataba del conocimiento de una sola persona. Era un plan. Araldo comprendió lo que estaba pasando cuando vio la carta con el sello de la Cancillería Episcopal. Intentó dar marcha atrás. Dijo que la paz se basa en la confianza, que los débiles a menudo exageran y que la curación se hace en silencio. Añadió que las marcas simples, como las estrellas en los barriles, se ponen para llevar la cuenta. Bianca no discutió. Pidió que abrieran el armario donde guardaban los aceites y las hierbas. Mateo sacó los paquetes y los frascos. En 3 de ellas se encontraron las mismas marcas que en el barril y pequeñas tiras de papel con las dosis prescritas, que coincidían con las líneas del cuaderno. Bianca dijo que había visto hojas similares en un monasterio al sur. No se distribuían para curar, sino para dar poder a quienes ya lo tenían. Contó que entonces las mujeres tenían miedo de hablar. Y luego llegó un forastero y echó toda la culpa a la herbolaria. Lo dijo con la misma serenidad con la que un médico da un diagnóstico. En ese momento, aparecieron en la puerta personas del castillo. Entró el administrador de la familia, que figuraba en los libros junto a muchas donaciones. De su cinturón colgaba una espada corta y estrecha. Dijo que había oído hablar de la revisión y ofreció su ayuda. Llaves, cajas, cualquier información. Echó un vistazo rápido y se dio cuenta de que no era necesaria su ayuda. Dejó de lado las formalidades y dijo que se trataba de una calumnia, que una simple muchacha se había rebelado contra la iglesia, que encontrarían artículos prohibidos en el almacén del herbolario. Insinuó que pronto llegaría una persona de la ciudad y que sería mejor que los invitados se marcharan. Entonces Fiorenza se acercó a la caja, abrió la tapa con la palma de la mano y puso sobre la mesa una pequeña etiqueta de madera que muchos habían visto antes. Era una señal que indicaba que en la aldea se repartía grano a las viudas. La etiqueta tenía una muesca clara, igual a la que había en las bolsas con las donaciones. Fiorenza dijo que esas etiquetas se hacían en la tienda del molino por encargo del castillo, que eran iguales para la limosna y para el consuelo. Dijo que no creía en las casualidades. Su voz era tranquila, como la de una mujer cansada del juego ajeno. Domenico, sin esperar la orden, tiró de la cuerda. La campana sonó una vez. La gente de la plaza se volvió. Alguien entró, vio la carta con el sello y se retiró en silencio. El comisario levantó la mano para evitar que se formara un tumulto. Leyó en voz alta, pero sin gritar, el contenido de la carta. La Cancillería Episcopal ordenaba investigar en secreto las denuncias, proteger a los testigos, suspender al clérigo de sus funciones hasta que se aclarara el asunto y precintar la tienda. Añadió que todos los que habían participado en los abusos serían citados a una audiencia en la ciudad. Dijo que las mujeres no tenían la culpa de que las hubieran tratado por algo que no era una enfermedad. El administrador lo intentó de nuevo.
Señaló que rebelarse contra el clérigo era rebelarse contra el orden que alimentaba al pueblo. Miró a la gente y buscó con la mirada a aquellos que normalmente asintieron con la cabeza. Pero Fiorenza se mantuvo firme junto a la caja. Domenico sostenía la cuerda. Mateo no ocultaba las manos. Bianca miraba directamente. Y Lucía, una simple alumna, sostenía sus copias como un remo que impide que el barco se desvíe. Aquí funcionó el giro, en el que el talento oculto contra el estatus rompió el orden habitual. La escritura cuidada y la paciencia resultaron más fuertes que el anillo y la espada. La comisión sacó a Araldo de la iglesia sin insultos. Simplemente le quitaron la banda oficial, sellaron el baúl y le ordenaron permanecer bajo vigilancia en la casa del monasterio. No permitieron que la multitud viera la falsa victoria. Dejaron espacio para la ley. Ese mismo día, enviaron un mensajero con la noticia a la ciudad. El administrador se marchó al castillo. En el camino se vio a sus hombres discutiendo sobre quién debía ir a buscar refuerzos. Pero al atardecer llegaron al patio de la iglesia 2 jinetes con sellos. Entraron en silencio, como lo había hecho Jan, y eso fue suficiente. Mateo reconoció más tarde ante la comisión su participación. Dijo que había dado los medicamentos sin comprobar la fuente y que no había detenido la mano ajena cuando debía hacerlo. No lo encerraron en la cárcel. Se le impuso penitencia y se le ordenó enseñar a los jóvenes herbolarios solo aquellas recetas en las que cada hierba se nombraba con honestidad. Sus palabras eran necesarias, porque sin ellas era imposible entender cómo funcionaba todo. Su reprimenda se convirtió en parte del tratamiento de la comunidad. A los pocos días llegaron unas mujeres al monasterio. Bianca las recibió una por una. No hizo preguntas innecesarias. Ayudó a quienes lo necesitaban con lágrimas, pan y una carta para un nuevo trabajo en la ciudad. Recordaba nombres, fechas, y gracias a esa memoria, las viejas palabras de la madre de Luchina cobraban vida. En esos momentos, el hilo invisible que se extendía a lo largo de los años se hacía más fuerte. Era ese parentesco oculto que no hay que inscribir en el registro civil. Se nota en cómo una mujer reconoce en otra unos ojos que no se dejan quebrantar. El castillo no fue destruido. La familia que poseía el molino y el bosque no desapareció. Se actuó con ella según las normas de la época. Se le obligó a pagar nuevo ganado para las granjas pobres. Se puso bajo vigilancia a sus sirvientes y se destinó dinero para crear un modesto taller para mujeres en el monasterio. No fue una victoria en una canción, sino un desenlace severo que se podía soportar. En el pueblo, lo consideraron justo, no derribar la casa de arriba abajo, sino quitarle los puntales que sostenían la sombra. A Lucía le entregaron una carta llamada de garantía. En ella se decía que sus palabras habían sido aceptadas, que estaba protegida contra la persecución, y que si fuera necesario le darían paso y un nuevo refugio. Le pidieron que ayudara a Bianca mientras la comisión permaneciera en la zona. Ella aceptó. No se alegró ruidosamente.
Simplemente siguió contando, secando y escribiendo. Su letra era ahora un arma que no arañaba la piel, sino que cambiaba el resultado. La historia no se interrumpió, sino que pasó a la rutina diaria. La comisión se fue a la parroquia y la ciudad vecinas, pero en el pueblo quedó una huella de su visita. La gente empezó a llevar sus preguntas a la herbolaria no en voz baja, sino en voz normal. Ahora nadie pedía tranquilidad antes de la boda. La gente empezó a hablar con sencillez. Pedían un remedio para el miedo, pedían un sueño profundo, pedían ayuda donde la necesitaban. Era la primera señal de que el ambiente en los hogares había cambiado. La hermana Bianca regresó al cabo de un mes. Trajo noticias. El clérigo Araldo había sido destituido, enviado a otra casa para rezar durante mucho tiempo, y en su lugar habían nombrado a un hombre severo, pero pobre. Había otra noticia. En la sacristía de la ciudad encontraron un fajo entero de hojas iguales, con marcas en los márgenes y los mismos signos. El escribano que las había redactado había desaparecido. Pero eso ya era asunto ajeno. En nuestra aldea, en ese momento, se movía otra línea, imperceptible al principio. Un día vino un notario con una carta en la que se mencionaba el nombre de la madre de Lucina. El notario se llamaba Pietro. Era fuerte, taciturno, miraba atentamente a las personas y a las paredes. Dijo que, muchos años atrás, su hermana, que trabajaba como sirvienta en una casa, quería bautizar a su hija en otra parroquia porque temía las malas lenguas. En aquel entonces, él estaba enfadado con ella por un estúpido orgullo. Luego se marchó. Cuando regresó, su hermana ya no estaba. Encontró el registro del bautismo en el convento y vio el nombre de Bianca en la lista de testigos. Dijo que había buscado a esa hija durante muchos años y no la había encontrado porque habían anotado 2 nombres y habían tachado uno. Ahora tenía en sus manos una carta en la que todo coincidía. El nombre de la madre, el nombre de la hija, el año, que coincidía con las copias de Lucía. Pietro no entró en la casa de Lucía con la noticia del descubrimiento. Le pidió a Mateo que le mostrara las cosas viejas. En una caja debajo de las hierbas encontraron un gancho con un dibujo que una vez le regalaron a una joven por su trabajo en la casa. El gancho tenía una marca tallada. La misma estrella, pero sin ganchos a los lados. Era la marca de un artesano, no de una sociedad secreta. Pietro reconoció el trabajo por la mano. Había hecho ese gancho cuando era joven, mientras aún estudiaba, y se lo había regalado a su hermana como dote. Fue el momento en que el boomerang de un acto lejano regresó y dio en el blanco. El parentesco oculto salió a la luz. Pietro se levantó incómodo y dijo que era su tío. Esas palabras no sonaron como una celebración. Sonaron como el pan grueso sobre la mesa. Sencillas, necesarias, tardías. En el pueblo no se enteraron de inmediato. Lucía y Pietro no pidieron a la gente ni reconocimiento ni suspiros. Comenzaron a trabajar juntos. Él
con los papeles, ella con las hierbas. Él no la controlaba. Él aprendía de ella la paciencia y la tranquilidad. Sus meticulosos pergaminos le ayudaron en un asunto. El notario reunió a partir de copias y testimonios la línea que faltaba en la ciudad. En ella no solo figuraba la culpa del clérigo, sino también la participación de los sirvientes del castillo. El notario consiguió que varias personas fueran castigadas no con azotes, sino con trabajo. Las enviaron a reparar puentes y carreteras. Parecía una nimiedad, pero en lugares concretos la vida se hizo más fácil. Los carros dejaron de atascarse en el barro, y, de repente, las viudas tuvieron tiempo para otras cosas además de acarrear cubos. Mientras tanto, Domenico creció, no en estatura, sino en respeto. Aquel a quien solían ignorar se convirtió en un símbolo de honestidad sencilla. No recibió laureles, no se convirtió en escribano, se quedó junto a la campana. Pero cuando alguien intentaba volver a calmar las aguas, él oía de antemano el movimiento en la puerta y bajaba las escaleras a tiempo. Su papel era silencioso, pero decisivo. Así, el héroe subestimado obtuvo su silencioso pero auténtico triunfo. Un día, una carruaje se acercó a la aldea. Era algo poco habitual. Salió una mujer con una capa oscura. Su rostro estaba oculto por un velo. Junto a ella había un niño de 10 años. Ella dijo a través de un intermediario que quería hablar con Bianca y Mateo. La llevaron a la casa del herbolario. Se quitó el velo. Era la hija de la familia que poseía el bosque. Cojeaba, sujetaba al niño por el hombro en silencio y dijo que necesitaba ayuda. No se justificó ni pidió perdón. Pidió que se protegiera al niño de la venganza ajena, porque su marido había muerto y sus parientes habían comenzado a repartirse la tierra y las almas. Resultó que esta mujer se convirtió en una benefactora inesperada. Trajo documentos que permitían abrir un pequeño taller en el pueblo, donde las mujeres podían aprender a hilar y coser. Dijo que no era una caridad, sino un deber. Luego se marchó, dejando una carta en la que confirmaba la tutela del taller y destinaba parte de los ingresos del bosque a su mantenimiento. Fue un paso que resolvió varios problemas a la vez. Al cabo de un tiempo, la comisión señaló que había disminuido el número de visitas nocturnas al bienestar. No porque se prohibieran, sino porque dejaron de ser necesarios. En lugar de rituales secretos, apareció una ayuda visible. Lucía no se escondió tras las decisiones ajenas en esta nueva vida. Empezó a visitar por las tardes a quienes temían ir a la iglesia. Explicaba las hierbas sin ningún significado oculto, hablaba del dolor con palabras sencillas y recordaba que la culpa era de quienes abusaban del poder y no de quienes soportaban la violencia. Lo hacía sin sermones, sin grandes gestos. Su trabajo era como un paso repetitivo por un sendero familiar. De aquí para allá, de casa en casa, con un frasco de cristal y un rollo de papel. Al cabo de un año, llegó un nuevo clérigo al pueblo. Se llamaba Francesco.
Era pobre, porque había nacido en una familia sin tierras. No llevaba anillos. Sabía leer y sabía escuchar. Entró en la tienda de Mateo sin resentimiento y dijo, a través de un relato, que quería comprender cómo enfermaban y se curaban las personas allí. Le pidió a Lucía que le mostrara las copias, no para el poder, sino para su propia conciencia. Ella le mostró solo lo que no podía dañar a quienes habían confiado en él. Él entendió el límite y no se impuso. Con un sacerdote así, el pueblo se estabilizó. Las frases extrañas desaparecieron del libro parroquial. Aparecieron palabras que no asustaban. Ayuda a la viuda, apoyo a la alumna, reconstrucción del puente. A veces ese mismo cuaderno recordaba el pasado. Todavía estaba sellado en la oficina municipal. A veces lo traían para mostrar a los alumnos cómo unas líneas pulcras pueden convertirse en un arma contra la verdad. No lo quemaron. Lo conservaron como reproche y advertencia. En aquellos días, cuando lo abrían, en los márgenes se veían las mismas estrellas. La gente dejó de ver en ellas un signo de poder. Veían en ellas las huellas habituales de manos torpes. Y eso les aliviaba. Los rumores sobre los rituales curativos se desvanecieron. Pero el recuerdo de ellos no desapareció por completo. Permaneció en aquellos que se quemaban los dedos con la vela por la noche, que oían pasos en su puerta y que guardaban silencio mientras duraba la terrible temporada. Esas personas ahora sabían que el silencio también es una acción. Y por eso, cuando los cazadores de la debilidad ajena volvieron a aparecer en la aldea, no solo los recibieron los comisarios, sino también los vecinos que recordaban. La sombra se acortó. Todo esto no parecía un milagro, sino un trabajo en el que cada eslabón se sostiene sobre otro. Jan, el camino y el valor de decir la verdad en una ciudad ajena. Bianca, la atención y la memoria. Domenico, la fuerza silenciosa. Fiorenza, la franqueza en el momento adecuado. Mateo, el reconocimiento de su parte de culpa en la desgracia. Pietro, el deber que le alcanzó después de años. Lucia, la paciencia y la claridad. Cada uno hizo lo suyo y juntos lograron lo que en los pueblos se llama, con unas palabras, la vida se volvió más fácil. Y cuando alguien preguntaba después dónde estaba la justicia, la gente respondía sin grandilocuencia. Decían que la justicia es cuando el mal se nombra en voz alta y pierde su poder, porque ya no se esconde tras nombres ajenos. Decían que el orden no está donde está el miedo, sino donde se puede llamar al dolor por su nombre. Y añadían que, en aquel año, a mediados del siglo XIV, los vientos del norte se calmaron no por los conjuros, sino porque en la plaza dejaron de susurrar y empezaron a hablar con voz normal. En aquel último otoño, cuando las hojas del bosque se volvían rojizas, en el taller del monasterio se oía el ruido de las ruedas. Las chicas aprendían a tirar de los hilos. Tenían pequeños cortes en los dedos,
como los que se hacen al aprender algo nuevo. En la pared había un cartel en el que se leía simplemente: para quienes necesitan pan y silencio. Lucía iba allí, traía hierbas para el dolor de cabeza y dejaba sobre la mesa una lista de sencillos ejercicios para las manos. A veces se sentaba junto a la ventana y miraba el campanario. En ese momento colgaba allí una cuerda nueva que había tocado la mano de Domenico. Ahora, a veces, dejaba que los niños tocaran la campana bajo su supervisión. Los visitantes de la ciudad sonreían al oír esos golpes irregulares. No sabían que cada uno de ellos contenía el recuerdo de aquella noche en la que un hombre subestimado tiró de la cuerda a tiempo y no dejó que un poder ajeno cerrara la puerta desde dentro. El final de esta historia no es ruidoso. Es como cuando las velas se apagan silenciosamente después de una fiesta, una tras otra, sin prisas. Lo importante permanece. La gente aprendió a distinguir la ayuda de la coacción. Vieron que las cosas sencillas tienen un poder que teme el poder falso. Se convencieron de que una carta puede ser tanto una trampa como una llave, y que todo lo deciden las manos que sostienen esas cartas. Y si te parece que todos los cambios ocurrieron por sí solos, no es cierto. Los hicieron aquellos que no esperaban milagros, sino que hacían su trabajo, de manera uniforme, tranquila y a la vista.